Familia, buenas noches, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren, fabulosamente bien. De verdad que vamos a dar inicio ya un poquito tarde, pero aquí estamos para iniciar este tiempo que yo sé que va a ser de mucha edificación para todos nosotros. A ver, bueno, ya Instagram está avisándole a nuestros amigos acerca de esta transmisión que ya está en vivo. Y pues me encantaría saludarlos, de verdad, darles un abrazo, pero a la distancia, pues ustedes saben que los amamos y que nuestro ministerio está más que complacido de poder cumplir con la asignación que el Señor le ha dado a través de nuestra pastora principal, la pastora Yesenia Ten, que pues definitivamente ha hecho una labor extraordinaria, cumpliendo lo que es la misión que el Señor le ha dado a este ministerio de llevar salvación, restauración y vida de Dios a través de todos los medios posibles. Me encantaría saber desde dónde se están conectando la noche de hoy. Saludos, milagros, bendiciones a mi amiga Minjetti, bendiciones a nuestra gente de New Jersey. A ver, me encantaría saber desde dónde más se nos están conectando. Brasil, gloria a Dios. Bendiciones a toda nuestra gente linda de Brasil. A ver, desde República Dominicana también se están conectando esta noche. Mario, bienvenido. Desde Perú. Ay, Dios mío, es que nosotros de verdad, no importa dónde estemos, los hijos de Dios, nos conectamos desde donde sea. Saludo a la gente de la tierra de mi esposo, mi amada Venezuela. A nuestra gente de México, wow, qué increíble. Bueno, corazones para todos ustedes. Y pues nada, señores, vamos a comenzar de inmediato porque ustedes saben que el tiempo aquí en Instagram es una cosa impresionante. Uno comienza y pues cree que va a terminar a tiempo y luego se nos corre el tiempo, y yo no quiero abusar del interés de ustedes de conectarse cada viernes a esta transmisión. Ustedes saben que, bueno, y para hacer honra a los que no lo saben, el ministerio para solteros mientras esperas es el ministerio que el Señor, pues, de alguna forma nos ha entregado a mí y a mi esposo, ¿verdad? Para que podamos trabajar con la comunidad de solteros que está buscando de parte de Dios, pues llevar el proceso de la soltería a la forma que Dios espera que la llevemos, y sobre todo prepararse mientras esperan esa respuesta o esa persona que el Señor haya preparado para aquellos que están destinados al matrimonio. Mi esposo pues realmente les manda saludos, está un poquito congestionado de salud, pero pues su corazón, como somos una sola carne, está conectado con el mío, y esto que vamos a compartirles pues es de parte de Dios, y yo sé que el Señor le va a hablar a alguien hoy a través de esta transmisión. Pues les cuento que mientras estaba pensando el tema de este viernes, de alguna forma sentí muy conectado en mi corazón empezar una serie, ¿verdad? Una serie a través de la cual pudiera compartir con ustedes enseñanzas que están en la Biblia de personas que o bien fueron solteras toda su vida o bien atravesaron la etapa de la soltería de alguna forma en particular, y cosas que quizás cada uno de ustedes que se encuentran en esta etapa tan hermosa también van a poder aprender muchísimo de ellos, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y que definitivamente te va a ayudar a discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y es una palabra modelo, es una palabra guía, es una palabra instrucción, es una palabra que Dios nos ha dejado para que no importa cuál es la área de nuestra vida en la cual deseamos saber. Saludos a nuestra gente de Argentina que tuvieron a nuestra pastora la semana pasada por allá. Gloria a Dios por lo que lograron allá. Definitivamente lo que sucedió en Argentina fue algo extraordinario y los felicitamos por eso. Pues les seguía diciendo que la Biblia es un manual para nosotros los creyentes, así como los pilotos tienen su manual, así como los profesionales de la ingeniería tienen sus libros para aprender, así como los psicólogos tenemos un manual de guía para poder diagnosticar trastornos mentales.
pues se llama Manual Diagnóstico y Estadístico para Trastornos Mentales. Asimismo, los cristianos también tenemos un manual, y ese manual es la palabra de Dios, ese manual es la Biblia. Siempre que tú no sepas qué hacer en alguna circunstancia, yo te puedo recomendar que vayas a la palabra de Dios, y te aseguro que de alguna forma tú vas a encontrar una guía para eso que te está pasando. Entonces, el día de hoy, pues vamos a empezar. Yo iba a empezar hablando de la historia de un profeta mayor de la Biblia, pero mientras trabajaba el tema, sinceramente sentí de parte del Señor, sentí muy fuerte en mi espíritu comenzar esta serie con el mejor ejemplo, ¿verdad?, que uno pudiera conseguir acerca de este proceso de soltería. Y les cuento que mientras estaba leyendo, investigando, preparando el tema que sentí muy fuerte colocarle a esta transmisión es: el soltero más codiciado que nunca se casó. El soltero más codiciado que nunca se casó. Señores, y es que es increíble, pero yo no sé a cuánto a ustedes les ha pasado, y me encantaría que me comenten en el chat, porque quiero hacer esto bien interactivo, que a veces tú eres una mujer desarrollada, una mujer que se ha estudiado, se ha preparado, a lo mejor construiste tu negocio, a lo mejor tienes un empleo estable, un hombre que ha trabajado, que es honorable, que tiene buen testimonio, y a veces la gente te mira y te dice: ay, tan bonita, ¿cómo es que no tiene novio? O de pronto tú eres varón y te dicen: ay, pero tú ya eres profesional, o un muchacho tan noble, perdón, un muchacho tan noble, tan decente, ¿cómo es que no tiene novia? ¿Cuánto les ha pasado eso? Que les dicen: pero ay, si tú ya tienes tantos años y has hecho tal o cual cosa, ¿cómo es que tú no tienes novia o novio todavía? A ver, ¿a cuánto les ha pasado? Si te ha pasado esto, me encantaría que lo compartas aquí en el chat, porque yo quiero que tú sepas que cuando yo era soltera, eso también me pasó muchísimo. No sé si a ustedes les sucedió, porque a mí me preguntaban o me decían que si yo era lesbiana, que si yo recuerdo que mis hermanos decían que yo como que tenía que ser lesbiana, o que yo solamente me gustaban los hombres con dinero, y decían cosas así. Luego a mi hermano menor, que todavía está soltero, también le dicen muchísimas cosas, que si él está frustrado, que alguien lo amargó, que una mujer lo dejó frustrado. ¿A cuánto les ha... Ay, ya me están diciendo en el chat que sí, que todo el tiempo les pasa lo mismo. Señores, pues déjenme decirle que ustedes, chicos y chicas, hombres y mujeres, damas y caballeros, no han sido los únicos. Muchos de nosotros, cuando estamos en la etapa de la soltería, empezamos a recibir esa presión social con respecto al por qué, si todo el mundo pareciera estar casado, lo cual no es cierto, no todo el mundo está casado, pero que si todo el medio ya está casado, ya está teniendo hijos, ¿por qué tú no te has casado? Y me pareció muy interesante tratar este tema hablando de una persona que definitivamente nos dio cátedra a todos acerca de cómo vivir la soltería. Y para poder comenzar este tema, quisiera que ustedes, señores, busquen su Biblia si no la tienen a la mano, si no, pues busquen otro celular, y si no, pues solamente escuchen lo que les voy a compartir. Pero el tema de hoy lo vamos a desarrollar a la luz de diversos versículos de la Biblia que les quiero compartir. Y vamos a empezar primero por el versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en el verso 16. Vamos a ver lo que Jesús nos dice, o lo que nos dice este evangelista a través de este versículo específicamente. Lo que Dios nos plantea a través de este versículo muy conocido de Juan 3:16 es quizás el principio de esta plataforma para que usted pueda comprender por qué es tan importante saber vivir el tema de la soltería a la luz de lo que Dios espera de ti y no a la luz de lo que el mundo espera de ti. Aquí me dice Luzma: soy divorciada y mis hermanos me dicen que sigo esperando a que el papá de mis hijos regrese. Totalmente, Luzma. Es que la gente empieza a opinar muchísimas cosas sin saber realmente lo que hay en tu corazón. Pero hoy les vamos a dar respuesta de parte de Dios. Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, a su unigénito, para que todo aquel, o todos los que creyéremos en él, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. ¿Sí lo recuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Vamos a empezar por ahí. Luego vamos a ver en el capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan, en el versículo 18, hablando Jesucristo, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y luego vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 4, versos del 4 al 5, donde Pablo dice lo siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Señores, miren, yo estoy muy impresionada de verdad por ver la forma en la que la gente está viviendo la soltería, y le pido a Dios de verdad que guíe esta transmisión y que sea Él trayendo palabra para cada uno de ustedes a través de mi voz, y que todas las personas que se conecten o que vean esta transmisión más adelante puedan sentir el respaldo y la respuesta de Dios en este proceso en el que tú te encuentras, o en esta etapa en la que tú te encuentras, y que tú puedas sentir si realmente lo que estás viviendo al día de hoy es propósito de Dios, o tal vez son áreas de tu carácter que quizás tengas que manejar. Así que, Señor, toma dominio y control, y que sea el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Miren, hay un proverbio chino que escuché o que leí, y decía que los que estaban fuera del matrimonio, el matrimonio es como una fortaleza sitiada, donde los que están fuera quieren entrar a toda costa, y los que están dentro quieren salir de ella a como dé lugar. Oigan esto: es una fortaleza sitiada el matrimonio, donde los que están fuera quieren entrar a toda costa, y los que están dentro pues les encantaría salir de ella. ¿Por qué la gente, o por qué este proverbio cita esto? Porque muchas personas que están solteras anhelan con desesperación estar casadas, y muchas personas que están casadas anhelan con desesperación estar solteros. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque hoy justamente hablaba con alguien en el negocio de nosotros acerca de que la desesperación de la gente en muchas áreas de su vida radica en la falta de identidad y propósito. Radica en el hecho de que muchas personas, radica en el hecho de que muchas personas no tienen entendimiento de lo que realmente Dios quiere hacer con sus vidas, no tienen entendimiento de lo que el Señor quiere hacer para ellos, de por qué Dios los puso en este planeta y para esta generación. Entonces, nosotros necesitamos entender que el matrimonio no es la solución a tus problemas. Hay mucha gente que vive la expectativa del matrimonio como si fuera el resuélvelo todo, como si todos los problemas que están aconteciendo en su vida actualmente se van a resolver si se casan con otra persona. Hay gente que piensa que si se casan van a resolver sus conflictos económicos. Hay gente que piensan que si se casan van a resolver sus problemas existenciales. Hay gente que cree que en el matrimonio van a encontrar propósito en la vida. Hay gente que piensa que en el matrimonio van a encontrar su problema para la soledad. Hay gente que piensa que su problema es depresión y que si se casan lo van a resolver. Hay gente que cree que su desespero por tener hijos a toda costa la van a resolver casándose con el primero que aparezca. Y de esta manera encontramos muchas personas que piensan que el matrimonio es de alguna forma la solución a sus conflictos personales, como si la soltería fuera una carga, como si la soltería fuera un yugo que yo tengo que llevar y que necesito pues quitármelo de encima de alguna forma. Entonces, bajo esta perspectiva, yo tengo que decirte que tú no puedes comportarte en la etapa de la soltería como si tú fueras un minusválido. Hay personas que piensan que están cojos de amor, ciegos de compañía, parapléjicos de cariño, que están, no sé, con una parálisis cerebral ficticia producida por el hecho de que yo no tengo una persona que me acompañe en el día a día, como si yo necesitara pues cubrir el bache que tengo con el tema de que soy una madre soltera y necesito cubrirlo a toda costa casándome con una persona que me ayude a criar mis hijos. Entonces, esa creencia de que la soltería de alguna forma es una enfermedad que tenemos que resolver, pues es lo que hace que mucha gente viva esta etapa de una forma amargada y muy distinta a lo que realmente Dios espera que tú hagas, o de la forma que Dios espera que tú la vivas
por el tiempo que te toque vivir, la verdad. Entonces es importante, familia, que nosotros entendamos lo siguiente. Escucha esto: el soltero puede llegar a creer que que así como hay grupos de alcohólicos, de drogadictos, de comelones anónimos, agencias protectoras de víctimas de abuso doméstico o de abuso sexual, hay solteros que piensan que deberían crearse grupos para víctimas de la soltería. Hay gente que actúa como si esta clase de ministerios, que no son más que ministerios que traen respuesta a muchas de las preguntas que los solteros se hacen, que es un ministerio para preparar a las personas para el llamado de Dios, ya sea dentro de la soltería o dentro del matrimonio. Pero mucha gente, cuando lanzamos el ministerio para solteros mientras espera, increíblemente lo visualizaba como una especie de agencia protectora para víctimas del retraso de Dios de la persona que yo estoy esperando. Como si esto fuera un centro de protección o un centro de búsqueda. Como si esto fuera un lugar de casa. Como si esto fuera una especie de bosque en el cual yo me voy a involucrar para ir a todos los eventos de solteros que se presenten, a fin de yo ver si ahí puedo pescar a la persona que estoy buscando. Señores, y no es así. Mientras tú sigas viendo un ministerio de solteros como un lugar de pesca o como un lugar para víctimas del abuso de la soltería, no vas a poder experimentar la plenitud de Cristo en tu vida desde este momento en el que tú te encuentras. Y por eso el día de hoy es que quisimos hablar de una persona que vivió soltera toda su vida de una forma impecable. De una persona que no sufrió ningún daño psicológico producto de la soltería. De una persona para quien no casarse pues no representó una baja estima, no representó que lo denigraran de ninguna forma, no representó una falta de respeto, no representó que él fuera quizás menos que el resto de las personas. Y por eso fue que quise nombrar este live como el soltero más codiciado que nunca se casó. Porque hay muchas personas que tienen excelentes dotes, hay muchísimas, por ahí, a ver si ustedes saben, hay muchas personas por ahí que dicen el apóstol Pablo. Ya vamos a ver si ustedes logran saber de quién estoy hablando. Fue una persona que vivió a cabalidad su propósito y se dedicó toda su vida a cumplir el propósito de Dios en su vida. Lo único que hizo desde que nació hasta que murió fue hacer cumplir la voluntad de Dios en su vida. Fue una persona dotada de toda clase de atributos de carácter, no precisamente de atributos físicos, porque el profeta Isaías decía dentro de sus profecías mesiánicas que en él no había nada deseable que se pudiera admirar, que no había, o sea, físicamente, que en él no había belleza en él. O sea, que físicamente estimamos que esta persona no era muy bonita físicamente como nos lo quieren pintar en las películas. Sin embargo, a nivel de carácter y de llamado, tenía todo lo que una mujer hubiera podido desear encontrar en un esposo. Efectivamente, familia, el soltero más codiciado se trata de Jesús, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a ver por qué, pienso yo, ¿verdad? Porque no quiero atribuir cosas al Espíritu Santo que tal vez si cometo un error quizás vayamos a ofenderle de alguna forma. Pero yo te voy a compartir por qué pienso que Jesús no se casó y por qué pienso que la soltería era la forma perfecta, definitivamente, en la que una persona con el llamado de él tenía que vivir. Aquí dice, si no nos casamos en esta tierra, tenemos la certeza de que estaremos en las bodas del Cordero. Así mismo, Tati, mi amado, vamos a hablar un poquito de Jesús. Mire, Jesús, para los que no lo conocen, se los presento. Jesús es el Redentor de la humanidad. Dice la Biblia que nosotros estábamos condenados al pecado, que nosotros somos pecadores por naturaleza, de nacimiento. Traemos la marca del pecado por lo que pasó en el huerto del Edén. Sabemos que en el huerto del Edén se fracturó una relación entre el hombre y Dios. Dios tenía un propósito perfecto de la forma en que él esperaba relacionarse con el hombre. Y esta relación se fracturó
en el momento en el que el hombre pecó al comer de aquel árbol del cual Dios le había dicho que no comiera a Adán y Eva. Entonces, al fracturarse esta relación, la paga del pecado es muerte, y en efecto, pues toda la humanidad se vio condenada a la muerte a causa de ese pecado cometido en el huerto del Edén. Entonces, es importante entender que para poder sanar, para poder redimir, para poder redimir, ¿cómo se los traduzco? Para poder librar a la humanidad de la condena que le tocaba por este pecado, que es la muerte, pues Dios tuvo que buscarse uno que fuera perfecto, uno que fuera sin mancha, uno que no tuviera nada de qué acusarle, uno que fuera tan perfecto como él, uno que fuera absolutamente limpio en toda su expresión. Y pues buscando en toda la tierra, lamentablemente no había ninguna persona que pudiera cumplir con los requisitos que se necesitaban para poder pagar esa deuda que tenía la humanidad. Recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando alguien cometía un pecado, había que buscar un animal para poder ofrecerlo en sacrificio, un cordero limpio, sin ningún defecto, de ninguna clase, tenía que ser impecable. Y de la misma forma, estos corderos que se ofrecían en sacrificio por los pecados que cometían en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues estos animalitos eran un tipo de Cristo, eran un ejemplo de lo que representaría Cristo cuando viniera a redimir a la humanidad por este pecado. Entonces, por sus pecados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estamos hablando de una persona que no era como todos nosotros, que a lo mejor cogíamos de un pie porque somos criticones, a lo mejor nuestro defecto es que somos vagos, a lo mejor nuestro defecto es que no nos gusta tener intimidad con Dios, a lo mejor nuestro defecto es que pensamos en cosas como la pornografía, la masturbación, los deseos sexuales pecaminosos. A lo mejor nuestro problema es la ira, a lo mejor nuestro problema es la impaciencia, a lo mejor nuestro problema es que la gente nos cae mal hasta por cómo se sienta, a lo mejor nuestro problema es que no somos mansos, a lo mejor nuestro problema es que no tenemos dominio propio. ¿Quién sabe? Hay muchísimos defectos de carácter que tenemos como seres humanos, pero esta persona de la que estamos hablando, Jesucristo, era perfecto, era Dios hecho hombre. Acuérdense que, como siempre la pastora nos ha explicado a través de las transmisiones, Jesucristo no nació, Jesucristo se manifestó, porque Jesucristo ya era desde la eternidad. Jesucristo ya estaba en el cielo, ya Él estaba en existencia. Él no nació cuando vino al mundo, Él se manifestó, porque cuando hubo que buscar un cordero sin mancha y sin arruga, y no hubo nadie a quien elegir, pues Dios, Él mismo tuvo que hacerse hombre para cubrir con ese compromiso. Y dice que Él tampoco, a Él no lo obligaron a venir a morir por nosotros, sino que Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Entonces estamos hablando de una persona que era todo amor, todo paz, todo paciencia, todo lo que era el Espíritu, lo que manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Eso era Jesús. Jesús era perfecto, perfecto. No había nada de qué acusarle. Y ese perfecto, en quien no había mancha alguna y de quien no había nada que acusarle, fue el que se entregó en una cruz por ti y por mí. Entendiendo esto, quiero contarte lo siguiente. Algunas de las características de Jesús te las quiero compartir para que te des cuenta por qué quizás, si Jesús se hubiera dedicado a buscar esposa, habría sido la persona más codiciada del mundo. Más codiciada del mundo. Miren, dice el libro de los Hechos en el capítulo 4, verso 12 lo siguiente: en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado sobre los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. Y Jesucristo, Jesús de Nazaret, el que tiene nombre sobre todo nombre, según Romanos capítulo 5, verso 1, era un pacificador. Según Primera de Corintios capítulo 2, verso 8, Él era el Señor de gloria. Jesús, según la primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 11, era el único fundamento. Según Primera de Corintios capítulo 5, verso 7,
Era el cordero del sacrificio, recuerden, perfecto, sin mancha y sin arruga. Según Primera de Corintios, él también era el conquistador de la muerte. Según la segunda carta a los Corintios, era la imagen de Dios. Imagínense que hay mujeres que se desviven por hombres solamente porque tienen posiciones de poder, u hombres que se desviven por mujeres solamente por lo hermosa que la ven físicamente. Y estamos hablando de un hombre que era la imagen de Dios hecha carne. Según Gálatas, él era el libertador. Según Efesios, era el ejemplo supremo de madurez. Según Filipenses capítulo 3, verso 8, él tenía el premio supremo en la lucha de la vida. Según Colosenses, era la cabeza de la iglesia. Según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, era el Señor que viene. Según Primera de Timoteo, era el bienaventurado y el soberano. Según la segunda carta de Pablo a Timoteo, era el juez de todos los hombres. Según Tito, era el redentor. Según los hebreos, era el autor de nuestra salvación. Según Hebreos capítulo 4, era el gran sumo sacerdote. Según Hebreos capítulo 12, era el autor y consumador de la fe. Ciertamente Candy también era el consolador, el Dios fuerte, mire, era el Padre eterno, era príncipe de paz, él era todo. Jesús era todo lo que le pudiéramos nombrar. Y si tú crees en esto que acabamos de compartir con respecto a quién era ese Jesús, me gustaría que en el chat me coloques un gran Jesús, proclamando el nombre de Jesucristo como el soltero más perfecto que pudo haber existido en la humanidad. Y definitivamente, ¿quién no hubiera querido casarse con Jesús? Señores, vamos a ser honestos. ¿A cuántas de nosotras nos encantaría haber tenido o tener un esposo como Jesús? A ver, pónganme en el chat yo. A todas. A todas nos encantaría tener un esposo que tenga todas estas características que estamos viendo aquí. Pero vamos a ver que esa persona tan perfecta, tan extraordinaria, vivió soltero, señores. Nunca se casó. Y pese a las muchas cosas que dicen por allá afuera, porque alguien me decía, no, porque hay libros que no están en la Biblia, que Jesús sí se casó, que si María Magdalena y no sé cuántos rollos anda diciendo la gente por ahí. Miren, recuerden que la Biblia dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y en la Biblia, la misma Biblia pone el ejemplo de que la esposa de Jesús es la iglesia. Entonces, si envían al esposo a amar a su esposa como Jesús amó a su esposa, que es la iglesia, entonces Jesús, señores, no se casó, no tuvo esposa. Si habría tenido una esposa, la Biblia no diría su esposa, la iglesia. Y en todo lo que tiene que ver con matrimonio no se referiría solo a la iglesia como la esposa de Cristo. Entonces, definitivamente vamos a caer en cuenta de que Jesucristo no se casó con ninguna María Magdalena, ni se casó con nadie. Si no está en la Biblia, señores, si ustedes escuchan algo y ese algo no tiene un respaldo bíblico, usted no debe creerle y mucho menos andar profesando cosas que la Biblia no dice. Ahora, lo que sí dice es que el hombre debería amar a su esposa como Jesús amó a su esposa, la iglesia. Entonces, miren, vamos a hablar algo en este punto y es lo siguiente. Teniendo Jesús todas las cualidades que ya mencionamos, no se casó. Y la gente te vive diciendo, tú tan linda, tú tan poderoso, tú tan profesional, tú con tantas cualidades, tú tan una mujer de Dios, ¿cómo es que no te casas? Mira, no te dejes meter presión por la gente cuando te digan estas cosas. Cuando la gente te diga esto, tú simplemente le dices, Dios tiene control de mi soltería. Punto. El día que Dios entienda que es momento de colocarte frente a la persona que te tiene que colocar para que tú hagas una vida en familia, lo va a hacer. Y si no es propósito de Dios para tu vida, que tú puedas hacer una familia, que tú te puedas casar, entonces, si Jesús no se amargó por eso, ¿por qué tú te vas a amargar por esto? Tú tampoco tienes que amargarte ni tienes que sentirte menos porque otras personas se estén casando y tú no. ¿Ok? Así que no te dejes meter presión. Ponme ahí en el chat, cero presión. No le aguanto presión a nadie.
Que nadie te venga a decir que ya es tiempo, que tienes 30, que tienes 40, que tienes 60, que tienes 50. Tú no estás en tiempo de presión. Tú estás en el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Tú estás en el tiempo de hacer las cosas que agradan a Dios. Ahora, tú tienes que entender en cuanto a Jesús, tenemos que entender lo siguiente. La misión de Jesucristo estaba por encima de muchísimas cosas que parecen ser la normalidad del mundo. Lo que era la asignación de Jesucristo estaba por encima de lo que para la gente era normal y regular. Y tú tienes que saber, y que se quede en tu corazón el día de hoy, la gente que está llamada a servirle a Dios no es gente normal. Lo primero que tienes que quitarte de tu cabeza es la expectativa de ser normal. Tú no estás llamado a ser normal. Tú no estás llamado a encajar con nada ni con nadie. Tú estás llamado a tener la identidad y el propósito que Dios te asignó. En este sentido, cuando tú aguantas presión de terceros y empiezas a desesperarte y a tomar decisiones por lo que otros te están diciendo, tú empiezas a fracturar tu identidad. Y eso es lo que Satanás quiere hacer contigo. Satanás quiere fracturar tu identidad porque cuando una persona no sabe quién es, entonces se dedica a tratar de ser todo lo que se le atraviese en el camino. La pastora siempre dice que quien sabe, cuando tú sabes quién eres, sabes también quién no eres. Lo que implica que cuando tú sabes quién eres en Dios, tú sabes si tu soltería en este momento es lo que tiene que pasar en tu vida, o es un proceso temporal, o es un proceso permanente en tu vida, o cuando Dios quiere hacer un cambio. Todo tú lo vas a saber cómo manejar porque sabes quién eres en Dios. Entonces tú no me puedes decir que tú andas buscando novio porque tú estás harto o harta de estar soltero, o porque todos tus amigos se están casando y tú no. No, es que no es así que funciona. Dice la Biblia lo siguiente acerca del propósito de Jesucristo. Escúchame bien. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Yo te pregunto, ¿tú te estás moviendo para hacer la voluntad de Dios? ¿O para hacer la voluntad tuya? ¿O para hacer la voluntad de la gente que está alrededor tuyo? Y que como están casados, entienden que ya tú te tienes que casar. O como ellos se casaron a una edad, entienden que si tú tienes la misma edad, te tienes que casar a la misma edad. ¿Tú estás haciendo la voluntad de quién? Porque lo primero que Jesús entendió y que le permitió vivir el proceso de una soltería de una forma capaz, es saber que Él no está viviendo por Él, o que no estaba viviendo para Él en ese momento, sino viviendo para hacer cumplir la voluntad de aquel que lo envió a esta tierra. Y el mismo que envió a Jesucristo a esta tierra a morir por nosotros, es el mismo que te envió a ti y a mí a esta tierra para hacer cumplir algo. La pregunta es, ¿ya sabes qué es? Porque si tú no sabes cuál es ese algo, entonces por eso estás desesperado. Dice Pablo en su carta a los Gálatas lo siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Aquí Pablo está diciendo, señores, Dios no mandó a Cristo para meterse en fiesta. Dios no mandó a Jesucristo a la tierra para que estuviera convirtiéndole el agua en vino a toda la gente en toda la fiesta que se le atravesara. Dios no vino, Dios no mandó a Jesús a la tierra para que anduviera jugando dominó. Dios no mandó a Jesús a la tierra para que se sentara a echar cuentos en las esquinas. Dios mandó a Jesucristo a redimir la humanidad. Dios mandó a Jesucristo a sacrificarse Él en toda su extensión de la palabra, en toda su humanidad, para que usted y yo podamos de alguna forma, si creemos en su nombre, poder recibir el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto no era un llamado pequeño, no era cualquier cosa. Entonces, escucha bien lo que dice Primera de Juan en el capítulo 3, la versión NBLA. Dice esto: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó, escucha bien, no nació, se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Jesucristo vino a destruir toda obra satánica. Escucha esto y te sigo hablando acerca de lo que es el llamado y el propósito de Jesucristo y el por qué vino. Dice Juan capítulo 18 verso 37 en la versión NBB
que cuando Pilatos estaba cuestionando a Jesucristo acerca de que si él era rey o no, Jesús le responde lo siguiente: tú eres el que dices que yo soy rey. Yo para esto nací y vine al mundo, para hablar de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad me escucha. Jesús está diciendo, yo no vine a discutir contigo, Pilato. Yo no vine aquí a entrar en un debate, a ver si tú estás de acuerdo con que si yo soy rey, si no soy rey, si los judíos me aceptan, si no me aceptan, si tú estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Pilatos, yo vine al mundo y nací ya yo soy rey, yo nací para ser rey y para hablar la verdad. Y el que entienda la verdad me va a oír y el que no, pues ni modo. Yo nací para destruir las obras del diablo. Yo nací para salvar a la humanidad de la perdición eterna. Jesús, señores, estaba claro de para qué estaba aquí en la tierra. Y como estaba tan claro, en cada oportunidad que él tenía para dejar saber su propósito aquí, lo hizo. Entonces, ¿por qué cuando la gente te ataca y te cuestiona y te critica de por qué tú sigues soltero, tú permites que la gente cuestione esto y no tienes una respuesta contundente como la tenía Jesucristo acerca de tu identidad y tu propósito? La razón por la que tú te vas angustiado a tu casa y te sientes mal o te sientes menos o te desesperas es porque, a diferencia de Jesucristo, tú no tienes claro todavía para qué naciste, para qué te pusieron en esta tierra, cuál es la razón por la que Dios te tiene aquí. Y mientras tú no tengas esa respuesta, vas a seguir permitiendo que los dardos que el enemigo te lanza a través de la gente que te cuestiona de que si tú eres gay, de que si nada más te gustan los ricos, de que si tú ya estás viejo, de que si tú estás esperando que el papá de tus hijos regrese y que por eso es que tú no te has buscado otro, de que si tú sigues enamorada de tu exnovio y todas esas cosas que la gente dice cuando tú tienes mucho tiempo soltero o soltera, si tú no tienes claro para qué naciste, cuál es tu propósito en la vida, todo eso te va a afectar y vas a terminar tomando la peor decisión que puede tomar una persona a nivel de convivencia: casarse con la primera persona que se atraviesa por desesperación, empezar a ver cosas que no hay en una persona solamente por el desespero de contraer matrimonio y ser parte del montón. Tú quieres tener un matrimonio pleno para Cristo, tú quieres servir a Cristo aunque eso te cueste quedarte célibe toda tu vida, o tú lo que quieres es cumplir con la sociedad. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Tienes que definirte. Tú tienes que definirte. Entonces, escucha esto. El objetivo de la venida de Jesucristo era ofrecer su vida como hombre perfecto. Al no ser engendrado por un hombre, Jesús no heredó la imperfección adámica, el pecado natural, lo que es nuestro defecto por naturaleza que viene por el pecado de Adán. Jesús no lo recibió porque él no nació, él no estaba conectado carnalmente con ningún hombre. A él lo puso el Espíritu Santo de Dios, lo engendró, dice la Biblia, en el vientre de María, y él vino para que mediante el sacrificio en la cruz se compensara y se pagara la deuda que teníamos con Dios, la deuda de Adán. Por tanto, quienes desarrollan fe en dicho sacrificio tendrán la expectativa de ser redimidos del pecado original y así poder obtener la vida eterna. Señores, el llamado de Cristo no era cualquier cosa y el tuyo tampoco. En la misión de Jesús no cabían los afanes del matrimonio, señores. Pablo decía lo siguiente: el casado se dedica a las cosas del mundo y a agradar a su esposo. Las mujeres, los hombres casados se dedican a las diligencias del mundo y a agradar a su esposa. El soltero se dedica a servir y agradar a Dios. Eso lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Por eso él decía, ojalá yo que se quedaran todos solteros como yo, porque Pablo estaba feliz en su soltería, él estaba feliz en su llamado. Él decía, lo mejor que a mí me ha pasado en la vida es quedarme soltero para servirle a Dios plenamente. Pero si usted está casado, usted tiene que saber que usted va a tener que dividir su atención entre las cosas de Dios y las cosas de su marido, porque Dios no te va a dar un esposo o una esposa para que tú lo dejes botado en la casa, como hacen algunos evangélicos, que se han dedicado ahora a dejar el esposo sin cenar,
a dejar el esposo sin cenar, di que porque tanto el tiempo sirviendo, y eso no es orden. Eso no es orden de Dios. Usted tiene que establecer un balance cuando usted se case. Entonces escucha bien cómo fue que Pablo lo dijo. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios le ha llamado. Soltero o casado, señores, Dios puede hacer cosas contigo. Soltero o casado, Dios puede hacer cosas extraordinarias en tu vida. Soltero o casado, Dios puede usarte para sus propósitos de una forma que tú no alcanzas a imaginar. Soltero o casado, Dios puede llevarte a niveles insospechados. Lo que tú tienes que saber es que en el propósito de Jesús, Jesús estaba claro que lo que Él vino a hacer aquí, ahí no cabía un esquema de familia. Y yo quiero ponerte a pensar un poquito. A ver, díganme ustedes, imagínense a Jesús con todo lo que ustedes conocen de Él en la palabra. Jesús vivía de calle en calle, de ciudad en ciudad, de palabra en palabra, donde quiera que se metía era un gentío. Él no tenía privacidad ni en su casa, todo el mundo le caía atrás, rompían el techo donde él se metía para llevarle a la gente. Imagínense cómo era el estilo de vida de Jesucristo. Entonces, imagínate por un momento a Jesucristo casado. Por un momento yo quiero que tú te imagines a Jesús casado. A ver, empiecen a ponerme en el chat. ¿Cuáles creen ustedes que habrían sido las trabas que habría tenido Jesucristo si en su llamado Él incluye una familia, un matrimonio? A ver, que las voy a comentar aquí. Dice aquí que casado no iba a lograr hacer nada. Bueno, no necesariamente, Candy, porque por ejemplo, vamos a poner el caso de nuestra misma pastora. La pastora Yesenia, Dios la ha usado de una forma extraordinaria y es una mujer casada. O sea, no necesariamente no iba a hacer nada, pero te entiendo que iba a estar limitado en muchas áreas y por muchas cosas. Dice Brenda, la mujer molesta porque nunca estaba. Bingo, Brenda, muy bien. Lo primero es que Jesús iba a armar, la mujer le iba a armar un lío. La mujer le iba a armar un lío a Cristo todas las noches porque llegaba tarde, porque nunca estaba, porque viajaba mucho. Y eso lo viven muchas mujeres, por ejemplo, con esposos médicos, con esposos que tienen que ser pilotos, que viajan mucho. Ya por ahí vayan agarrando la seña. Aquí me dicen, ¿qué lío hubiera sido? No habría tenido tiempo para atender una esposa. Correcto, Mario. Jesucristo no tenía tiempo para dedicarse a los quehaceres domésticos, a dormir con la esposa, a salir con ella, que si la esposa tiene el período y anda como loca, parece que no sé, que hay que exorcizarla, la mujer vuelta loca porque le llegó el período de mal humor y Jesús tener que lidiar con esos temas. ¿Ustedes se imaginan? O de pronto los niños, la descendencia, que los muchachos, que el trabajo, que traer dinero a la casa, que se acabó la compra, que hay que ir a comprar las cosas y entonces hay que traer el dinerito y la mujer tiene que salir a comprar las cositas, que si los muchachitos no están viendo a papá, 80, señores, miren, la cantidad de situaciones domésticas que hay en la vida de casado son impresionantes. Que si un hijo se enfermó, que a mí me tocaba predicar en Galilea hoy, pero no pude ir porque es que tengo los niños enfermos. O sea, no sé si me doy a entender. Viajaba mucho porque el techo se lo rompieron. Aquí dicen, dormía afuera, correcto. Van a dejar vamos a dejar el video grabado si Dios permite. Tendría que hacer repartición de su tiempo para familias e hijos. Estando soltero tendría todo el tiempo disponible para la obra por la cual fue llamado. Exactamente, María, correcto, muy bien. Se levantaba muy temprano a orar y ayunaba por muchos días. ¿Ustedes se imaginan a la mujer de Jesucristo diciéndole, mira, tú tienes 40 días sin comer ni beber nada, a ti te va a dar una vaina, mi hijo? ¿Ustedes se imaginan eso? Mira, es que tú vas a caer de gonzao aquí un día de esto, de gonzao para la gente del exterior. Se va a caer desmayado, desnutrido en el piso. La mujer preocupada porque el esposo se va a morir de inanición, de desnutrición. A ver, se levantaba muy temprano a orar, tenía que haber trabajado para proveer al hogar totalmente. Dice por aquí, yo no veo a Jesús en esos menesteres. Entonces, señores, estamos todos de acuerdo en que el llamado de Cristo no encajaba
los quehaceres domésticos, no encajaba la vida de un esposo, de una persona casada. Entonces, de alguna forma, la esposa podía representar un estorbo ciertamente en el ministerio, porque los quehaceres domésticos no le iban a permitir a él hacer todo lo que tenía que hacer en la magnitud en la que él lo tenía que hacer. Sin contar que después de 3 años y medio de ministerio, señores, la mujer se iba a quedar no solo viuda, más que viuda, la mujer se iba a quedar abandonada. Porque recuerden que la mujer fue viuda por 3 días. Porque al tercer día él resucitó. El problema es que después de que él resucitó, se largó, se fue para el cielo. Entonces imagínate la mujer y los muchachitos aquí abajo, de que cuando Jesús le dice, me voy, pero volveré, tranquilo, mis hijos. O cuando se apareciera el ángel diciéndole, tranquilo, familia, que así como lo vieron irse entre las nubes, así entre las nubes lo verán retornar para venir a buscar a su pueblo. ¿Ustedes se imaginan una cosa así? La mujer de Jesús y los muchachitos mirando para el cielo diciéndole, pero no me deje. O sea, en ese caso ya ella no era viuda, era una mujer abandonada, porque el esposo ya no estaba muerto, todos lo vieron, el esposo se fue. Entonces, señores, a donde quiero llegar con esta ilustración, por aquí dice Mario, Dios inimaginable, de verdad, Jesús casado. Entonces, señores, en esta ilustración lo que quiero transmitirles es que hay llamados en donde lamentablemente el celibato es parte de los requisitos para poder cumplir a cabalidad con ese propósito. Entonces, miren, alguien escribió esto y se los quiero compartir. El anuncio, la misión, la obra, la causa del reino de los cielos era tan prioritaria para Jesús que precisa la dedicación y donación total de su tiempo y de su vida. La actuación y la extensión de amor de Dios, de su reino, de salvación, de redención, tiene una prioridad y una urgencia sobre todas las demás cosas, que no puede haber concesiones ni medias tintas. Es necesario el compromiso y la consagración total a la obra que es de Dios mismo. Existen algunos, dice la Biblia, señores, que existen algunas personas que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Un eunuco era una persona prácticamente castrada en la mayoría de los casos. De hecho, si buscan en este diccionario que yo uso el diccionario bíblico ilustrado de Holman. Si buscamos la palabra eunuco para poder ver más aún qué significaba esta palabra, vemos que un eunuco es un hombre privado de sus testículos o genitales externos, o sea, un hombre castrado. Y la Biblia dice que en aquel entonces habían personas que nacían eunucos y otros se hacían eunucos por causa del reino de los cielos, y habían otros eunucos que se dedicaban, los tomaban regularmente para cuidar el harén, para cuidar el lugar donde estaban las mujeres pues del rey. Entonces, obviamente, tener un eunuco cuidando las mujeres del rey era mucho más confiable que tener una persona con todos esos instintos, porque eso le garantizaba, por supuesto, a este esposo que él no se iba a tomar por mujer ninguna de esas mujeres que estaban ahí. Entonces, pero en la Biblia sí nos hacen la salvedad de que habían eunucos que se hacían eunucos por causa del reino de los cielos, para hacer la obra de Dios. Quizás en muchos de estos casos, según algunos estudiosos, eunuco no necesariamente significaba en todos los casos que se castraban, sino que algunos se quedaban célibes, se quedaban solteros, decidían quedarse solteros para dedicarse a la obra de Dios. Entonces, quiero destacar algunas cosas, y la primera es que Jesús requería para su llamado la libertad que da la soltería para poder hacer la obra a tiempo completo, sin contratiempos y sin los problemas del matrimonio. En el llamado de Jesús, los problemas domésticos iban a representar una interferencia para que él pudiera cumplir a cabalidad con el llamado que él tenía para ese tiempo y para este tiempo, para la humanidad. Ese llamado de redención, ese llamado de salvación, ese llamado de dar su vida por todos nosotros, él no lo iba a poder hacer de la misma manera. Y de pronto se me cortó la transmisión. Y ahora, a ver cómo se está escuchando. ¿Me confirman cómo se escucha? A ver, gloria a Dios. A ver, vamos a ver. ¿Se escucha? Vamos a ver.
Vamos a darle un tiempito. Vamos a darle un tiempito. A ver. Vamos a ver. Me dicen que ya bien. Sí, ahora sí. Si todos están escuchando, entonces pónganme en el chat lo siguiente. Soy soltero, no defectuoso. Colóquenme en el chat. Soy soltero, no discapacitado. Soy soltera, no discapacitada. Para saber que me están escuchando. Soy soltera, no discapacitada. A ver, así sabré que me están escuchando. Soy soltera, no discapacitada. Entonces, familia, continuando. Jesús requería de la libertad que da la soltería para hacer la obra a tiempo completo sin contratiempos que trae el matrimonio, ¿ok? No, lo siguiente es que Jesús no estaba más interesado en tener hijos biológicos. Escúchame bien, que esto está muy poderoso. Jesús no estaba más interesado en tener una descendencia biológica, en tener hijos biológicos, de lo comprometido que estaba con la humanidad de convertirlos en hijos. Jesús no estaba más interesado en tener hijos biológicos de lo comprometido que estaba con convertir en hijos a toda la humanidad. Para generar esta nueva humanidad era necesario gente consagrada que no comparta su compromiso existencial. Señores, la prioridad de Cristo no era descendencia, y estamos hablando, escúchenme bien para que nos pongamos en contexto, estamos hablando de un tiempo en donde no tener descendencia era grave para un hombre hebreo, señores. Que una mujer no diera luz, eso era una maldición. Recuérdense cómo la esposa de Jacob, Raquel, se sentía muy triste, muy mal, igual la mamá de Samuel, se sentían mujeres desdichadas porque no podían darle hijos a su marido. Y cuando Dios le da descendencia fue como que wow, qué bendición, Jehová me bendijo. Porque en esa época tener hijos era una bendición. Ojo, en este tiempo también, pero en ese contexto de las tierras bíblicas, que una mujer no tuviera hijos era una maldición. Y para un hombre era una mancha terrible. Un hombre siempre tenía que dejar descendencia. Recuerden que en el Antiguo Testamento está la historia de aquella mujer que se llamaba Tamar, que el esposo se murió y para dejar descendencia, el papá del esposo le dio a su hijo, el hijo no quería dejarle descendencia al hermano y entonces vertía afuera, dice la Biblia, y Dios lo mató y luego el papá le prometió el chiquito para que creciera. El punto fue que al final el papá se asustó, no se lo dio y ella se vistió de ramera para acostarse con el papá y entonces poder dar descendencia. Señores, para un hombre en aquel entonces tener descendencia era algo demasiado importante. Pero no era la prioridad para Jesús. Porque Jesús sabía que más importante que las costumbres, que más importante que la doctrina, que más importante que los hábitos, que más importante que la forma común, más importante que la normalidad, era convertir en hijos a toda la humanidad. El sacrificio de Cristo nos dio la oportunidad de que usted y yo hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Señores, el nivel de sacrificio de Cristo no fue solamente la cruz del Calvario, de esa semana, todo lo que pasó en esa semana. Si usted examina la vida de Cristo, va a ver que Cristo se cohibió de muchísimas cosas solamente para enfocarse en que usted y yo podamos ser llamados hijos de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué cosa tan... Mire, es que eso es el más alto nivel de amor. Nadie te va a dar un nivel de amor como el que te dio Jesús. Por eso, para que te toque una esposa o un esposo que no sirva para nada, que te desdiche, que te desgracie la vida y que te trate como si tú no valieras nada, apégate al amor de Cristo, porque tú no vas a encontrar otro amor como el que Jesús estuvo dispuesto a dar por ti. Jesús, señores, se dedicó a plenitud a toda la obra de Dios y por eso se quedó soltero, por eso no se casó. Y quiero concluir este live ya para no robarles más tiempo. Dios les bendiga a todos, de verdad que sí, y les permita cada día poder crecer más en su gracia, en su amor, en su favor. Quiero compartirte
ya para concluir este live, algunos puntos importantes que podemos aprender de la soltería de Jesús. Primero, señores, el matrimonio no es una obligación. Es parte del diseño de Dios conforme a sus propósitos para cada persona. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Al que Dios le llamó a casarse, gloria a Dios. Que el Señor ponga en tu vida una persona increíble para que tú puedas hacer el propósito de Dios en tu vida más rápido. Gloria a Dios. Pero si Dios te llamó a dedicarte solamente a Él, pues gloria a Dios por la soltería si Él no te quiere compartir con nadie. Si Dios no quiere compartir tu atención con un tercero, eres más que privilegiado. Entonces, no hay discapacidad, no hay defecto entre ser soltero o ser casado. No hay diferencia alguna. La diferencia es el llamado. La única diferencia que podemos encontrar ahí es el llamado. El que está llamado a cumplir el propósito de Dios en su vida con el matrimonio, gloria a Dios. Pero el que no, como Pablo, como Jesucristo, como Jeremías, pues gloria a Dios por la soltería. Cualquiera que sea el caso, estás bien porque estás haciendo cumplir la voluntad de Dios. 2. Usted no es más desdichado ni menos digno de respeto por ser soltero. A Jesucristo se le dio el mayor galardón. Tiene un nombre que está por encima de todo nombre. Y fue soltero. O sea que si hay alguien en el mundo cuya condición civil se parece a la de Cristo, es el que está soltero. El que está soltero se parece muchísimo a Cristo. Porque está soltero a la manera de Cristo. Qué cosa tan increíble, Dios mío. Entonces no te sientas menos respetado, porque la persona más respetada, de toda la existencia humana fue soltero. Así que no hay desprestigio en la soltería. Que nadie te haga sentir menos, que nadie te haga sentir minusválido, que nadie te haga sentir que tú eres una vaina rara, que nadie te haga sentir que tú estás perdido, ni que tú no estás cumpliendo con Dios y que por eso Dios no te ha mandado una persona, que nadie te haga sentir que tú eres una persona sin favor de Dios y que por eso estás soltero. Que nadie te haga sentir menos por estar soltero. Y cuando alguien lo intente hacer, acuérdate de Jesucristo. Número 3, la relación que una persona tiene con Dios es más importante que la relación que desarrolla con un hombre o con una mujer para fines matrimoniales. Para Jesucristo la prioridad era su intimidad, su conexión con el Padre. Él estaba claro que Él vino a hacer lo que Dios le mandó hacer. Y eso estaba por encima de crear una convivencia sexual con una mujer, de dejar descendencia biológica. Él no andaba buscando hijos biológicos. Jesús vino a buscar hijos espirituales. Y usted y yo somos esos hijos. Así que, mientras tu prioridad sea tu relación con Dios, tú vas perfecto. Vas excelente en tu camino. Cuando te toque salir de la etapa, si es tu diseño, si está acorde a tu llamado, Dios también te lo va a revelar. Pero si tú en este camino no te dedicas a investigar primero en tu corazón cuál es tu llamado, vas a vivir ansioso, porque vas a estar detrás de una condición civil que no se ajusta a lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces mi primera invitación para ti hoy es que descubras tu llamado y tu propósito en la vida. El día que descubras eso, vas a saber cómo vivir esta etapa de la soltería. Y si tú estás llamado al matrimonio, entonces también en este proceso Dios va a formarte como la esposa o el esposo que Él espera que tú seas, porque después vamos a hablar de eso. Hay instrucciones también para un esposo y una esposa, y tú tienes que prepararte para cuando te llegue ese momento. Número 4, el matrimonio no es más importante que el propósito de Dios para con nosotros. Escúchame bien.
El matrimonio no es más importante que el propósito de Dios con nosotros. La prioridad de Dios en tu vida es que su propósito se cumpla contigo. Dios no va a tener como prioridad que tú te cases con una mujer para que termines suicidándote por ella. Dios no va a tener como prioridad casarte con un hombre para que termine asesinándote. Porque como tú no tienes identidad y tienes baja estima, vas a aguantarle golpe a una persona hasta el punto que te quita la vida. Dios no va a tener como prioridad casarte con una persona para que tú dejes de ir a la iglesia, para que tú dejes de congregarte. Hay gente que se meten en amores, que se buscan un novio y más nunca leen la Biblia. Hay gente que antes de tener pareja oraban muchísimo. Y entonces le quitan tiempo a Dios de su oración, de su lectura bíblica, de sus devocionales, de su servicio en la iglesia, porque ahora tengo novio. Ay, bendito Cristo, ahora tengo novio. Espérate. Entonces, Dios no va a querer que tú te involucres con una persona para que te pierdas. Al contrario, en el momento en el que Dios te involucra con la persona que Él eligió para ti, tu propósito se cumple, pero mira, a la perfección. Y en el momento en el que Dios te une a la persona que Él ha preparado para ti, tú creces espiritualmente. Tú creces espiritualmente. Tú eres más espiritual y más tu convivencia y tu intimidad con Dios es mayor si realmente estás unida o unido a una persona de Dios. Pero si la persona con la que te estás involucrando no te ha hecho crecer más en Dios, no te ha hecho acercarte más a Dios, mi amor, no me digas que es de Dios, no me lo diga, que no me lo diga. ¿Dónde está mi lapicito que yo siempre uso? Espérate. Escucha. No me lo diga porque no te lo voy a creer. No te lo voy a creer. Porque Dios no te va a dar una bendición para que se convierta en tu maldición. Eso no encaja con la palabra. Número 5. Solo alguien que conoce su diseño en Dios sabrá si la soltería es una etapa temporal o definitiva en su vida y cómo vivir conforme a la condición para la cual Dios lo llamó. Ya les abundé un poquito sobre eso, así que no voy a abundar mucho ahí, pero sí se los voy a repetir. Solamente alguien que conoce su diseño en Dios sabrá si la soltería es una etapa temporal o definitiva en su vida y cómo vivir conforme a la condición para la cual Dios lo llamó. Y número 6, la soltería no es difícil para quien sabe vivirla bajo la agenda de su hacedor. Hay gente que dice, ay, es que estar soltero es demasiado difícil. Claro, si tú vienes de una vida de pecado, de una vida de fornicación, de una vida de tener sexo ilícito todos los días del día y a veces hasta varias veces al día y a veces hasta con diferentes personas al día, por supuesto que va a ser difícil la soltería para ti, porque el termómetro sexual tú lo tienes demasiado activo y ahora necesitas meterte en intimidad con Dios para que Él te baje ese fuego. Él necesita meterte en intimidad con Dios para que tú puedas realmente pedirle al Espíritu Santo de Dios que te ayude a tener dominio propio. Si tú vienes de no saber cómo estar soltero más de 3 meses, claro que la soltería va a estar difícil en tu vida, por supuesto, porque tú vienes de un desarrollo humano en el cual tú no sabes cómo estás solo, porque cada vez que tú te quedas solo, eres tan... Escúchame bien, porque lo que voy a decir es difícil y te lo voy a decir con todo respeto. Hay personas que no saben estar solteras porque tienen tan poco amor propio y tan poco amor de Dios reconocido. Ellos reconocen tan poco el amor de Dios, lo han aceptado tan poco y tienen tan poco amor propio que ellos no saben estar en su propia compañía. Hay gente que no disfruta de su propia compañía. Cuando yo estaba soltera, yo me iba para el cine sola, yo me iba para restaurantes sola, yo salía a muchísimos sitios sola, conocía a muchísima gente, viajaba, yo hacía muchísimas cosas soltera. Feliz de la vida. Yo no andaba amargada, dije, porque andaba soltera. ¿Qué es eso? Y yo ni siquiera era cristiana en ese tiempo. Pero tú no me puedes decir que la soltería es difícil. Lo que pasa es que tú no aprendiste a vivir la soltería de la forma en la que Dios quería que tú la vivieras. Entonces yo te recomiendo, para ti que estás en ese estado,
que te dediques a incrementar tu tiempo de oración, a incrementar tu tiempo en la búsqueda de la palabra de Dios, a leer la Biblia, a escudriñar las escrituras, a congregarte más y a rodearte de otros solteros que también estén viviendo a la manera de Cristo. Porque si tú eres soltero, pero todos tus amigos están casados, obviamente para ti la soltería va a ser difícil, porque cada vez que te juntas con ellos, tú estás viendo que Juanita o que Ana Catasia le está dando un besito en la frente al novio, o que Petronilo le trajo un juguito a María Alejandra, o le trajo algo de tomar, tuvo un gesto de cortesía, un regalito a Juanita, la del palo, y tú te amargas porque tú quisieras que alguien tenga esos detalles contigo. Si tú estás soltero y para ti es difícil la soltería, por supuesto que tiene que ser difícil la soltería, porque tú te la pasas viendo el Instagram de gente que están con su pareja y que estás viendo que el novio o la novia le cantó una serenata, le llenó la casa de flores, le regaló no sé qué de San Valentín a Petronila, y así te las pasas viendo cosas de pareja, cuando lo que deberías estar haciendo es leer y escudriñar las palabras de aquel que es tu hacedor y que es el único que te puede ayudar a tu ser efectivo en la obra que él quiere que tú hagas en este tiempo. Entonces, señores, vamos a cerrar el live resumiendo ya, ¿verdad? Repitiendo ya solamente estos 6 puntos para que no se les olviden, ya que los abundamos un poquito. Primero, lo primero que aprendemos de Jesús: el matrimonio no es una obligación, es parte del diseño de Dios conforme a sus propósitos contigo. 2, no eres desdichado ni menos digno de respeto por ser soltero. A Jesús se le dio un nombre sobre todo nombre y era soltero. 3, la relación que una persona tiene con Dios es más importante que la relación que desarrolla con un hombre o mujer para fines matrimoniales. 4, el matrimonio no es más importante que el propósito de Dios para con nosotros. 5, solo alguien que conoce su diseño en Dios sabrá si la soltería es una etapa temporal o definitiva en su vida y cómo vivirla conforme. Aquí la clave es la palabra conforme a la condición para la cual Dios le llamó. Y 6, la soltería no es difícil para quien sabe vivirla bajo la agenda de su hacedor. Señores, con esto me despido. Para mí ha sido un placer de verdad compartir con ustedes este pedacito que el Señor me entregó para que compartiera. Espero que haya sido de edificación para ustedes y de verdad espero que a partir de hoy usted pueda sentir la certeza, la confianza, la suficiente estima propia y la suficiente convicción para saber que por el hecho de que usted esté soltero, usted no es menos que nadie. Al contrario, tienes un privilegio que ya los casados no tenemos, y es que tú vives para servir a Dios a plenitud y para agradarlo en todo lo que sea posible, y tienes las 24 horas del día para dedicarte a preguntarle a tu Creador: ¿qué quieres que haga ahora por ti? ¿Qué puedo hacer para hacerte más feliz, Señor? ¿Qué puedo hacer para que te sientas más contento conmigo ahora? Los leo por aquí. A ver, por aquí dice Luzma: yo espero por el hombre de Dios que mi papá creó para mí, que me impulsa a seguir amando a mi padre con todo mi corazón. Amén, amén, mi amor, amén. Amén, amén. Por aquí dice Brenda que hoy estuvo leyendo justamente sobre esto. Gloria a Dios, Brenda. Eso es una confirmación de que el Señor estuvo trabajando en esto. A ver, por aquí, gloria a Dios. Gracias, Mario. Dios te bendiga. A ver, los leo. Amén, amén, amén. Contentos, felices. Pues excelente, señores. Nos despedimos de este live sabiendo que hoy hay personas que comienzan a comportarse como solteros y completos. Así que quiero que me pongas en el chat, porque con esto lo cierro: soltero y completo, o soltera y completa, soltero y dispuesto para Dios, soltera y lista para servir al Señor, solteros y contentos. Conéctenme la palabra soltero con lo que ustedes sientan. A ver, pónganmelo ahí en el chat, pónganmelo en el chat. A ver, solteros y felices, solteros y plenos, solteros y completos, solteros y caminando en el llamado que Dios me entregó. A ver, tremendo. Excelente. Pues familia, para mí un placer
Gracias por haber sido parte de nuestra audiencia en esta noche. Nos vemos el próximo viernes y no dejes de compartir este mensaje con alguien que tú entiendas que también puede ser edificado y que también podría estar recibiendo una respuesta de parte de Dios. Amén. Dios les bendiga. Saludos desde República Dominicana. Bye bye.